Maurizio Lazzarato es un intelectual italiano que reside actualmente en Francia. Presentó un libro en Argentina que lleva por título Guerra o Revolución, porque la paz no es una alternativa. El diario argentino, página 12, contactó a este intelectual y lo entrevistó sobre los planteamientos centrales de esta obra, en la que el intelectual Lazzarato desarrolla la idea de que la guerra en Ucrania no es entre el bien y el mal, entre lo que la prensa occidental llamó un conflicto entre democracia y autocracia, sino una guerra entre imperialismos. Respondiendo a una pregunta que le hiciera página 12 sobre el por qué la paz no es una alternativa, él dijo lo siguiente, y quiero citar sus palabras. A principios del siglo XX se decía: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Por ello hay que preguntarse si las guerras no están en la política que las precedió, en este caso la guerra en Ucrania. Si no se procede de esta manera, enseguida nos encerramos en el debate sobre quién agredió a quién. En realidad, el problema central radica en que en esta guerra en Ucrania lo que está en juego es una nueva división, un nuevo reparto del poder mundial. Ese es el auténtico motivo de la guerra y no otro. Los británicos y los estadounidenses aprovecharon la guerra en Ucrania para bloquear a Europa. Estados Unidos quería frenar la alianza entre Rusia y China, y fue este ingrediente el que desencadenó la guerra. El pobre pueblo de Ucrania está entre la espada y la pared, prisionero, pero con un gobierno que está muy implicado en las políticas imperialistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. De todas formas, incluso si se llega a una suerte de armisticio en la guerra en Ucrania, la situación mundial no presagia nada nuevo. La guerra tiene mucho destino por delante, porque aún no se llega a redefinir una nueva relación de poder estable en el mundo. Si usted entiende bien eso que se está diciendo, comprenderá por qué el asunto este del diálogo pudiera producir un armisticio. Sin embargo, el enfrentamiento continuará, porque lo que está en el fondo de todo esto no desaparecerá con una eventual negociación. Eso se mantendrá ahí, y lo que está planteado es cómo usted un poco cambia el tono de la lucha por razones de conveniencia. Es un planteamiento, se pudiera decir, de tipo coyuntural, obedeciendo a un momento, pero el enfrentamiento, por el tipo de lucha que hay, indiscutiblemente que va a continuar. Yo creo que el enfoque es correcto, independientemente de que usted pueda revisar o no la terminología, el ropaje de las ideas, pero en realidad la esencia del planteamiento es correcto. Occidente sucumbió frente a China en la competencia en el mercado. Esa es la realidad que precede a todo esto que estamos viviendo. Ustedes recuerdan toda la algarabía alrededor de las políticas del libre comercio, libre mercado. Y se decía que
esa era la política que podía evitar la confrontación, que la geopolítica estaba mandada a guardar, que si usted quería influencia tenía que ganársela compitiendo en los mercados. Y bueno, apareció una nación con capacidad competitiva que fue sacando de abajo, y esa nación es China. Se fue convirtiendo poquito a poco en una gran potencia. Desplazó a Alemania, desplazó a Japón como segunda gran potencia económica mundial, se colocó en una segunda posición, adquiriendo el liderazgo en materia comercial. Luego, en una situación como esa, ya las normas del libre mercado dejan de tener ese atractivo, porque apareció un competidor con más garras. ¿Y de qué se habla ahora? Bueno, ahora de lo que se habla es de desglobalización. Y las normas diseñadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, ya eso pasa a un segundo plano. Hasta el punto de que la propia Europa acusa a Estados Unidos, lo comentábamos en días pasados, de violar las normas de la OMC, porque le está dando facilidades a sus productores, está subsidiando a sus productores, recortándole impuestos, colocándole en una situación de ventaja competitiva frente a los productores europeos. Y ahora no se habla de la desregulación, sino de que el Estado tiene que intervenir para evitar las distorsiones del mercado y para regular de forma efectiva conforme las conveniencias. Entonces, lo que se produce es precisamente, como dice este intelectual italiano, una situación que no acomodaba ya los intereses de las grandes potencias. Y eso es lo que plantea la necesidad de reformularlo todo. Y ese viraje ha provocado que un enfrentamiento en Ucrania se ventilara como algo funcional al cumplimiento de esas tareas. Y eso es lo que está pasando. Entonces, la guerra no se inició por temor a la alianza chino-rusa. Yo ahí estoy en desacuerdo con el autor. Lo que temía Estados Unidos fundamentalmente era el rumbo que estaba tomando Europa. Ese era el problema fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque Europa estaba en unas muy buenas relaciones con Rusia, Alemania construyendo un nuevo gasoducto, toda Europa dependiendo de los productos de exportación de Rusia, pero al mismo tiempo en un intercambio creciente con China. Hemos dicho, ¿quién es el principal socio de la mayoría de los países más importantes de Europa? Principal socio comercial es China. Y eso era lo que preocupaba. Habían países ya europeos participando en el proyecto de Ruta de la Seda, y Alemania convertida en un hub logístico de China, que ahora acaba incluso de comprar acciones, el 25-30% de las acciones, 25% de una de las terminales del principal puerto, el de Hamburgo, en Alemania. Y esas eran de las cosas que preocupaban. Eso tuvo como efecto el acercamiento entre Rusia y China. Tuvo ese efecto no deseado, que yo siempre he entendido que eso realmente afecta sensiblemente los intereses de Occidente, porque eso es un gran logro para China, tener ahí a una Rusia hoy un tanto debilitada
en una situación de mayor dependencia de los intercambios con este país. Es un logro enorme, un avance importante para China. Ha tenido ese efecto, pero el otro efecto es que Europa ahora poco a poco se convierte en un apéndice de la economía de los Estados Unidos. Y por tanto, como un bloque con pocas posibilidades de hacer de actor geopolítico, con muchas limitaciones en ese sentido, a pesar de que hay por ahí el interés de producir, como el caso de Alemania, de invertir más en armas. Europa no tiene la Unión Europea una potencia militar que no sea Francia. Y en esa situación de dependencia que ahora se está incrementando, el bloque europeo se convierte en una especie de apéndice de los Estados Unidos. Esa es la realidad y esa es la mayor conquista en este proceso. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno. Desde que se inició el conflicto, cuando se decía que Rusia podía quedarse empantanada en Ucrania, nosotros decíamos, eso es algo posible, porque Ucrania es un país enorme, tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados y más de 40 millones de habitantes. No es fácil usted hacerse con el control de Ucrania, aunque los rusos dijeran que ese no era su objetivo. No era una tareita fácil. Ahora, también decíamos, Occidente se puede quedar empantanado en este afán, en este pulseo con la Federación Rusa. Y es lo que está ocurriendo también. ¿Por qué? Porque es muy difícil, así como es una tareita complicada, usted tener el control de forma estable de un país como Ucrania, mucho más difícil es usted controlar, usted someter, sojuzgar a un país como Rusia, que tiene capacidad militar para destruir el mundo y que en un momento determinado puede cualquier tipo de ofensiva en su contra detenerla mediante el uso de armas no convencionales, con todo lo que eso implica. Bueno, pues esto que estamos viendo ahora, el planteamiento del diálogo con Rusia y la distensión con China, ¿de qué habla? Eso habla de que sencillamente se ha llegado a un punto en el que seguir avanzando en la ofensiva contra China, que es el aspecto fundamental, y en eso yo creo que todos los analistas de geopolítica coinciden, lo de Rusia es algo secundario. Lo importante aquí es usted evitar que el principal competidor siga acumulando fuerza, y ese principal competidor es China. Pero ahora resulta que usted tiene que reconocer que China es el interlocutor, el que puede hacer realidad el diálogo por la paz. Ahora usted ve a los líderes occidentales diciéndole a China que utilice su influencia con Rusia para sentarla a la mesa de la negociación, pero también se reconoce que China es importante para la salud de la economía mundial y para evitar que la situación en Europa se siga deteriorando. Porque eso, la visita de Scholz lo que dice es eso. Y la reunión de Biden con Xi Jinping lo que dice es precisamente eso. Pero también se reconoce que China es importante en la lucha contra el cambio climático, entre otras cosas. Y entonces los líderes, a pesar de sus diferencias que quedaron muy claramente establecidas, Xi Jinping, por ejemplo, dijo, para nosotros lo de Taiwán es una línea roja,
diciéndole a Estados Unidos, si te metiste ahí, olvídate que nosotros en eso no vamos a hacer absolutamente ningún tipo de concesión. Y bueno, Estados Unidos tendrá también sus líneas rojas. Pero se reconoce que a pesar de que declaraste a China como un adversario geopolítico, tienes que sentarte a discutir algunas cosas, reconocer que China es importante y que tú la necesitas. Entonces China aparece como el que puede viabilizar la paz y también el garante, uno de los garantes de la estabilidad de la economía mundial. Y eso lo que viene a confirmar eso que hemos dicho, que dijimos desde el principio, desde que comenzó la guerra, que eso iba a ocurrir, porque usted no puede estar luchando en dos frentes al mismo tiempo. Solo a un loco se le podría ocurrir meterse en un lío alrededor de Taiwán similar a este problema que hay alrededor de Ucrania. Porque si lo de Ucrania y Rusia ha tenido una repercusión grave para la economía mundial, imagínense un conflicto de esa naturaleza entre las dos grandes potencias mundiales, lo que eso pudiera provocar. La idea no es convertir las diferencias en choques militares, pero eso es una posibilidad que queda abierta. Desde que tú intentas contener al otro y entras en ese forcejeo, esa es una posibilidad que no se puede descartar. Pero al mismo tiempo, fíjense todas las presiones que le han metido a China. Se aprobó una ley en Estados Unidos, hay facilidades para desarrollar microchip dentro de Estados Unidos, tratando de evitar que los chinos puedan tener acceso a microchip de alta gama. La producción de esos de esos chips de alta gama no la tiene, el control no está precisamente en manos de los chinos. La única fábrica de maquinarias capaces de fabricar esos microchips está en Holanda, en Países Bajos. Y ahí participan, colaboran distintos países, entre ellos Estados Unidos. Y entonces es una manera de tú negarle a China el poder participar de forma activa en toda esta revolución que está en marcha en el ámbito de las tecnologías, la robótica y todas esas cosas que dependen precisamente de los semiconductores. Pero al mismo tiempo también hay la intención de sacar las empresas occidentales de la China y reubicarla dentro de un esfuerzo por evitar que la China se desarrolle. Luego ahí hay un enfrentamiento, unas diferencias de grueso calibre. Y se trata, entonces, eso genera un gran enfrentamiento entre los dos colosos a nivel mundial. Y esa es la situación que ahora mismo está planteada. Yo digo que en cierta medida el hecho de que tú tengas que ralentizar tu estrategia recuerda un poco lo que ocurrió en Afganistán. Estados Unidos empantanado por ahí en Afganistán, 20 años peleando con terroristas, en Oriente Medio, unas guerras que no condujeron a ninguna parte. Estados Unidos dice, no, pero yo estoy aquí perdiendo el tiempo, desgastándome, cuando lo que está ocurriendo es que uno que no está en guerra, que está centrado en cómo hacer más competitiva su economía, me va ganando terreno. Y tuvo que retirarse de todo eso para centrarse en lo fundamental. Y entonces esta pausa ahora recuerda un poquito
Aquello, lo único que ya no es Afganistán, es Rusia lo que ocasiona esa ralentización. No es lo mismo, pero se parece. ¿Durante qué tiempo tendrá que posponerse esta lucha? Habrá que ver, pero indiscutiblemente que este es un problema que va a estar gravitando durante un buen tiempo. Y yo creo que en el fondo fue un gran error, eso es lo que demuestra es que fue un gran error estratégico tú entretenerte con un rival que te puede hacer muchísimo daño, pero que aún logrando tú imponerte en un forcejeo con ese rival, no obtendrías una ventaja tan trascendental de cara al problema fundamental que tienes como reto. Porque tampoco a ese enemigo tú tienes la posibilidad de doblegarlo totalmente. Puedes un poco disminuirlo, puedes debilitarlo, pero ese es un enemigo que tiene capacidad de resistencia y que te puede también aceptar un golpe duro. Y bueno, estamos viendo esta realidad. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro asunto que poca gente que poca gente advierte. Y es que se van conformando bloques, y uno de esos bloques, que es un mercado gigante euroasiático que se está conformando, se perfila como una unidad altamente poderosa, porque ahí están las economías más dinámicas y ahí está el grueso de la población del planeta. Ahí están los dos países más poblados del mundo. Fíjense lo que ocurrió ahora mismo en Indonesia en el marco de la reunión del G20. El anfitrión tuvo que decir: nosotros no podemos estar tomando partido y ayudar a que se inicie una nueva guerra fría. No podemos estar a favor de ningún contendiente en ese tipo de competencia. Y la idea es el entrelazamiento a nivel de esos países en base a las reglas del libre comercio. Y resulta que Europa se está quedando aislada de ese polo que se está conformando. ¿Y qué le queda? La relación con Estados Unidos, la dependencia cada vez más creciente de Estados Unidos, que aprovecha la coyuntura para reforzar esa situación de dependencia, de lo cual se quejan algunos líderes europeos. Eso es lo que se está viendo, lo que se está viviendo, el proceso que está ahora mismo en marcha. Y uno tiene que preguntarse si realmente los líderes europeos van a aceptar eso como algo inevitable. Hasta ahora mismo están actuando en contra de sus intereses más vitales y convirtiéndose, como decía, en un apéndice de los Estados Unidos. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.